Hola a todos, espero que estén muy bien, solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Prólogo. El aire fresco de la noche traía consigo el aroma del rocío y la lluvia lejana mientras se dirigían por los terrenos hacia el castillo de Hogwarts. A pesar de las circunstancias surrealistas, el cuerpo inconsciente de Snape flotando tras ellos como un macabro globo de desfile, Ron cojeando con la pierna herida sostenido por Hermione, y Pettigrew atado avanzando lentamente bajo la atenta mirada de todos, el corazón de Harry se sentía más ligero que en años. ¿De verdad?, preguntó Harry de nuevo, con los ojos esmeralda brillantes de una esperanza que intentaba no sentir con demasiada intensidad. ¿De verdad quieres que viva contigo? Sirius Black, demacrado y con las mejillas hundidas tras 12 años en Azkaban, pero con una vitalidad que parecía crecer con cada paso que daba lejos de aquella prisión maldita, se giró para mirar a su ahijado. A pesar de su figura esquelética, había en él algo poderosamente magnético, un carisma que ni siquiera una década de espectros que absorbían almas pudo extinguir por completo. Su carcajada era genuinamente alegre. ¿Te quiero? Harry, eres lo más parecido a una familia que me queda. James me echaría una maldición si no cuidara bien de su hijo. Sus ojos brillaban con una picardía que a Harry le recordaba dolorosamente al mapa del merodeador. Además, alguien tiene que enseñarte los entresijos de sacar de quicio a las figuras de autoridad. Es una tradición familiar de los Black. ¡Genial!, murmuró Hermione, ajustando su agarre en el brazo de Ron mientras él hacía una mueca de dolor. Porque Harry necesita más incentivos para romper las reglas. Oye, protestó Harry, pero sonreía. No rompo tantas reglas. Claro, resopló Ron, a pesar del dolor que se reflejaba claramente en su rostro pecoso. Lo dice el tipo que nos ha metido en peligro de muerte todos los años desde que lo conocemos. Eso no es, bueno, en parte es justo, admitió Harry. La sonrisa de Sirius se ensanchó, y por un instante pareció el apuesto y despreocupado joven de las viejas fotografías, en lugar del prisionero esquelético. Oh, esto va a ser divertido. Podríamos encontrar un lugar con suficiente terreno para que puedas desplegar tus alas a lo grande con esa saeta de fuego. Quizás algún sitio con un campo de Quidditch. Podría enseñarte algunos de los movimientos que tu padre nunca llegó a dominar del todo, las travesuras que les valieron castigos casi cada 2 semanas. Intervino el profesor Lupin con suavidad, aunque había calidez en sus ojos ámbar. El hombre alto, con canas prematuras, había estado inusualmente callado desde que salió de la casa de los gritos, pero Harry pudo ver la felicidad genuina en su rostro curtido. Castigos para forjar el carácter, Moony, corrigió Sirius con ligereza. Muy importantes para el desarrollo de un joven. Forjando el carácter, la voz de Snape rasgó la noche como una cuchilla, aunque seguía inconsciente y flotando a su lado. Esperen. ¿Alguien más oyó? Empezó Hermione. No, dijo Ron rápidamente. Seguro que es solo el viento. Un viento tenebroso y maligno que suena exactamente como nuestra querida profesora de pociones. Un grito ahogado interrumpió su charla. Todos se volvieron para ver a Lupin doblado sobre sí mismo, agarrándose el estómago. Su alta figura se contorsionaba, sus amables rasgos se estiraban y transformaban. Sus ropas comenzaron a rasgarse a medida que su cuerpo se expandía, y sus articulaciones crujieron audiblemente en el aire nocturno. ¡Oh, no!, exclamó Hermione, su mente enciclopédica comprendiendo de inmediato la situación. Remus, la luna. Sobre ellos, las nubes se habían abierto como un telón de teatro, dejando al descubierto la luna llena en todo su terrible esplendor plateado. Su visión pareció golpear a Lupin como un puñetazo. La poción matalobos. Gritó Sirius, con la voz quebrada por el pánico repentino. Remus, olvidaste tomarla. Un poco ocupado, jadeó Lupin entre respiraciones agonizantes, intentando evitar que un hombre inocente sea asesinado. Sus palabras culminaron en un aullido de angustia que resonó por todo el lugar mientras un vello oscuro y áspero brotaba de su piel en rápida transformación. Sus extremidades se alargaron grotescamente, y sus músculos se abultaban bajo su carne en transformación. Bueno, observó Ron con una calma sorprendente dadas las circunstancias, esto es significativamente peor que mi pierna rota. ¡Corre!, gritó Hermione, con la voz aguda por el terror. Pero Sirius ya se estaba moviendo. Su forma humana parecía fluir y fundirse, sus huesos acortándose y remodelándose con una facilidad inquietante.
En cuestión de segundos, el enorme perro negro que había aterrorizado la imaginación del mundo mágico se encontraba donde antes estaba el hombre, con el pelo erizado y los dientes al descubierto. Canuto saltó hacia el hombre lobo, ya completamente transformado, ladrando frenéticamente. El sonido era profundo, imponente, intentando desesperadamente alcanzar lo que quedaba de la consciencia de Remus Lupin bajo el hambre salvaje de la bestia. Plan brillante, Sirius. Gritó Harry por encima del caos. Realmente bien pensado. En medio de toda la confusión, Hermione tirando del brazo de Ron, tratando de ayudarlo a moverse más rápido sobre su pierna herida. Canuto dando vueltas alrededor del hombre lobo que gruñía. El cuerpo inconsciente de Snape flotando suavemente en el aire como un globo particularmente melancólico, nadie notó que las ataduras del hombre gordo se soltaban. Peter Pettigrew se abalanzó sobre la varita que Lupin había dejado caer con una agilidad sorprendente para alguien con la complexión de una bola de bolos especialmente nerviosa. Sus pequeños ojos llorosos se movían frenéticamente mientras sus regordetes dedos se cerraban sobre la madera mágica. «Oh, no me lo puedo creer», gruñó Ron al verlo. «¿En serio? ¿Ahora mismo?» «Se escapa», gritó Harry. Los tres amigos se abalanzaron sobre Pettigrew al mismo tiempo. El hombre con cara de rata chilló, literalmente chilló, y blandió la varita con furia, lanzando chispas por todas partes. «Ríndete, Pettigrew». Harry le agarró del brazo. «Estás rodeado». «No, no, 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 no». La voz de Pettigrew era aguda y presa del pánico. «No volveré a Azkaban. No lo haré». Comenzó a encogerse justo cuando los dedos de Harry se cerraron alrededor de su muñeca, pero la transformación parcial lo volvió resbaladizo e inestable. Su piel parecía ondularse y cambiar de forma, sin ser ni completamente humano ni completamente de rata. «Lo tengo», gritó Ron triunfante, a pesar de no poder apoyar la pierna lesionada. «Hermione, agárralo». Pero Pettigrew se liberó con una fuerza nacida de la desesperación, convertido ahora en una inquietante criatura mitad rata, mitad hombre, que se escabullía a cuatro patas hacia el bosque prohibido. «Oh, por favor», exclamó Harry, frustrado. «Me estás tomando el pelo». Sin pensarlo dos veces, corrió tras el animago que huía, dejando atrás a sus amigos. Pettigrew podría ser la clave para la libertad de Sirius, pero más que eso, Harry no podía dejarlo escapar. No después de haber estado tan cerca. «Harry, no». La voz de Hermione se fue apagando detrás de él mientras se adentraba en el bosque. La persecución los llevó en un amplio y caótico círculo entre la maleza. Los chillidos de pánico de Pettigrew resonaban entre los árboles, un sonido tan patético que resultaba casi cómico. Harry estaba ganando terreno, sus largas piernas acortando la distancia entre ellos, cuando un aullido escalofriante rasgó la noche. Más cerca. Mucho, mucho más cerca. «¡Oh, genial!», murmuró Harry, mirando por encima del hombro. «Absolutamente genial». El hombre lobo surgió de entre la maleza como una pesadilla hecha realidad, mientras Canuto le mordía los talones desesperadamente. La transformación de Lupin era aún más aterradora de cerca. Ojos amarillos, mandíbulas que se cerraban de golpe y una violencia apenas controlada. La mirada enloquecida de la criatura se fijó en Harry, y todos los instintos que el chico había desarrollado durante 3 años de peligro mortal comenzaron a gritar. Se abalanzó. Harry se lanzó hacia un lado, pero no fue lo suficientemente rápido. Unas garras enormes le arañaron el hombro y el brazo, desgarrando su túnica y haciéndole sangrar. Sintió un fuego recorrer sus venas cuando unos dientes afilados como navajas se clavaron en su bíceps. La mordedura fue profunda, más profunda de lo que debería ser una herida normal. Sentía como si la maldición misma le estuviera taladrando los huesos, reescribiendo algo fundamental de su esencia mágica. «Rebus», gritó, esperando alcanzar la poca humanidad que aún quedaba en la bestia. Cayó al suelo con fuerza, rodando hacia atrás mientras Canuto embestía al hombre lobo como una bala de cañón peluda, empujándolo de vuelta hacia los árboles. El sonido de su batalla, gruñidos, mordiscos, el crujido de ramas rotas, se desvaneció a medida que se adentraban en el bosque. Harry se agarró el brazo sangrante. Las heridas ardían como si les hubieran vertido ácido. Algo andaba muy, muy mal. El dolor no era solo físico. Lo estaba transformando, reescribiendo su propia esencia. Pettigrew se había ido. El bosque quedó en un silencio ominoso, salvo por la respiración entrecortada de Harry. Entonces lo oyó. Un sonido que le heló la sangre y le hizo encoger el alma en el pecho. El aliento estremecedor y helador de los dementores. Muchísimos. «Oh, tienes que estar bromeando», gruñó Harry, poniéndose en pie tambaleándose.
¿Qué es esto, el Día Nacional de Torturemos a Harry Potter? Corrió hacia el lago, siguiendo el sonido de los ladridos cada vez más desesperados de Canuto. Las ramas desgarraban sus túnicas ya hechas jirones, y la mordedura del hombre lobo le provocaba punzadas de agonía en todo el brazo con cada paso. Salió disparado de entre los árboles y se quedó paralizado. Docenas de dementores rodeaban una figura desplomada en la orilla. Sirius, de vuelta a su forma humana, indefenso y apenas consciente. Los espectros encapuchados se acercaron con una gracia depredadora, y Harry observó horrorizado cómo uno comenzaba a bajar la capucha. El beso del dementor. Un destino peor que la muerte. ¡No! La palabra salió disparada de la garganta de Harry con una fuerza inhumana, llevando consigo toda su rabia, su desesperación, su absoluta negativa a perder a la única familia que le quedaba. La emoción lo invadió como una bomba en el pecho. Pero no se trataba solo de furia adolescente. La maldición del hombre lobo corría por sus venas, mezclándose con algo más, algo que había permanecido latente en su organismo durante más de un año. El veneno de basilisco que casi lo había matado en la Cámara de los Secretos, neutralizado pero nunca del todo erradicado por las lágrimas curativas de Fawkes, de repente volvió a la vida con un rugido. El fuego del Fénix se unió a la furia del hombre lobo y al veneno de serpiente en una colisión de fuerzas mágicas que el cuerpo de Harry jamás debió contener. Debería haberlo matado instantáneamente. En cambio, lo cambió. Sus huesos comenzaron a crujir y deformarse con sonidos como de disparos. Sus músculos se hincharon y retorcieron mientras su forma humana se estiraba hasta volverse irreconocible, creciendo hacia arriba y hacia afuera con una velocidad imposible. Oh, logró jadear mientras su voz bajaba varias octavas, esto va a doler. Un pelaje negro y áspero brotaba de su piel como una secuencia acelerada del crecimiento de una planta, entretejido con manchas de escamas esmeralda que relucían como una armadura a la luz de la luna. Sus venas ardían de un rojo dorado bajo la superficie, visibles a través del pelaje y las escamas, palpitando con fuego fénix que hacía que todo su cuerpo brillara como una brasa viva. Sus manos se alargaron hasta convertirse en garras. Largas, curvas y afiladas como cuchillas, con un tenue brillo verdoso que delataba un veneno letal. Su mandíbula se extendió, y sus dientes se transformaron en colmillos ligeramente ganchudos, diseñados tanto para desgarrar como para inyectar veneno. Cuando terminó la transformación, Harry medía casi 2,5 metros, una criatura que no cabía en ningún bestiario. Era magnífico y aterrador a partes iguales. Parte lobo, parte serpiente, parte fénix, y completamente furioso. Los dementores se volvieron hacia esta nueva amenaza, y su aliento ronco creó nubes de escarcha en el aire repentinamente gélido. Harry, o en lo que se había convertido Harry, echó hacia atrás su enorme cabeza y rugió. El sonido era una mezcla de aullido de lobo, canto de fénix y siseo de basilisco, y sacudió la tierra misma. Varias ventanas del castillo de Hogwarts, a casi 1,5 kilómetros de distancia, se agrietaron por la vibración. Muy bien, pedazos de basura chupasangre, gruñó, con una voz ahora profunda y retumbante que parecía provenir de todas partes a la vez. Bailemos. El dementor más cercano se deslizó hacia adelante, extendiendo sus dedos esqueléticos envueltos en escarcha. Las fauces de Harry se abrieron de par en par y brotó fuego, no una llama cualquiera, sino fuego de fénix refinado por veneno de serpiente y furia de lobo. El resplandor dorado carmesí fue tan brillante que convirtió la noche en día por un breve y glorioso instante. El fuego alcanzó el centro del dementor y este gritó, un sonido como de metal desgarrándose, como si la realidad misma fuera herida. Sus ropas se incendiaron y su forma comenzó a disolverse, no solo repelida, sino muriendo. Siguiente. Rugió Harry, y había una alegría salvaje en su voz. Los demás dementores retrocedieron, pero Harry ya se movía. A pesar de su tamaño, se desplazaba con una gracia fluida e imposible, cubriendo terreno con grandes saltos. Sus garras desgarraron el cuerpo de otro dementor mientras un continuo torrente de fuego fénix brotaba de su garganta. Cada llamarada, cada zarpazo de sus garras venenosas, destruía lo que debería haber sido indestructible. Los gritos de muerte de los dementores resonaban en el lago como una sinfonía de terror. Esto es por cada pesadilla que me hiciste. Gruñó, lanzando a un dementor al lago de un revés, donde se disolvió como azúcar en agua. Esto es por cada recuerdo feliz que me robaste. Otro chorro de fuego redujo a la nada a 3 espectros más. ¿Y esto? Saltó increíblemente alto, aterrizando con ambas manos con garras extendidas. Es por intentar besar a mi padrino. El impacto generó ondas expansivas a través del agua. Cuando la bruma se disipó, del dementor solo quedaron túnicas vacías flotando en la superficie.
Los espectros restantes, quizás una docena de la horda original, huyeron en la noche, y sus gritos estridentes se desvanecieron en la distancia como las campanillas de viento más deprimentes del mundo. Ari se quedó de pie junto al cuerpo inconsciente de Sirius, con el pecho agitado. El vapor emanaba de su cuerpo acalorado, y sus venas brillantes palpitaban como un corazón de luz. ¿Sí? Rugió a los dementores que se retiraban. Más les vale correr. Que no los vuelva a ver por aquí, o les juro que... La furia se desvanecía, y con ella, su fuerza. La transformación le había exigido todo, más de lo que su cuerpo humano podía soportar. Sentía como si le exprimieran de golpe hasta la última gota de magia que alguna vez había poseído. Sus piernas cedieron. La forma híbrida comenzó a encogerse y a recuperar su forma humana, aunque el proceso fue lento y doloroso. Los huesos volvieron a su lugar, los músculos se relajaron y las escamas y el pelaje se retrajeron hasta convertirse en piel normal. Para cuando se desplomó junto a Sirius, Harry era de nuevo él mismo. Un chico de 13 años, inconsciente y sangrando por heridas antiguas y nuevas, con sus túnicas rasgadas humeando ligeramente por el fuego residual del Fénix. El lago volvió a estar quieto y silencioso, reflejando la luna que lo había desencadenado todo. En algún lugar a lo lejos, se oyeron voces que los llamaban por sus nombres. El frenético Harry. De Hermione y el ¿dónde estás? Ligeramente jadeante de Ron resonaban por los terrenos. Pero Harry no escuchó nada de eso. Había salvado a Sirius, había destruido criaturas que se suponían inmortales, se había transformado en algo que no debería existir. Todo lo demás puede esperar. En su estado de inconsciencia, no se percató de la leve sonrisa que cruzó los labios de Sirius, ni de la forma en que la mano de su padrino se movió ligeramente hacia él, ni siquiera dormido. Harry recobró la consciencia lentamente, como quien asciende a través de una espesa miel. Lo primero que notó no fue la vista ni el oído, sino el olfato. El aroma estéril del ala de enfermería lo golpeó como un puñetazo, pero bajo él pudo percibir decenas de otros olores. Los restos de ingredientes de pociones, el jabón que usaba la señora Pomfrey, el inconfundible olor a pergamino y tinta de la silla de visitas, incluso el tenue aroma de lo que alguien había desayunado 3 camas más allá. Abrió los ojos de golpe e inmediatamente supo que algo andaba muy, muy mal. El mundo se veía nítido y claro, más definido y detallado que nunca, incluso con sus gafas. Hablando de ellas, Harry, instintivamente, se ajustó las gafas, pero no encontró nada. Su visión era perfecta. Mejor que perfecta, de hecho. Podía ver las motas de polvo flotando en la luz del sol de la tarde que entraba a raudales por las ventanas. Harry. La voz aliviada de Hermione rompió el silencio ante su aturdimiento. Gracias a Merlín, estás despierto. Harry se giró hacia su voz y se quedó paralizado. Hermione estaba sentada en la silla junto a su cama, pero podía percibir sus emociones. Alivio, preocupación, miedo y algo más, algo que hizo que sus sentidos agudizados se estremecieran como una advertencia. Ron estaba en la cama contigua, con la pierna herida en alto, y el rostro pecoso del pelirrojo estaba pálido de preocupación. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? Preguntó Harry, y se detuvo. Su voz era diferente, más grave, más áspera. Unas 6 horas, dijo Ron. Tío, te ves diferente. Harry se incorporó y enseguida notó varias cosas que le revolvieron el estómago. Para empezar, la sencilla camiseta gris y el pantalón de chándal que llevaba, sin duda no eran suyos, se ajustaban a un cuerpo que distaba mucho del cuerpo bajo y enjuto con el que se había acostado. Sus brazos tenían músculos bien definidos, y al bajar la mirada, pudo ver el contorno de sus abdominales bajo la camiseta. ¿Qué demonios?, murmuró, flexionando las manos a modo de prueba. Eran más grandes, y al concentrarse, pudo sentir algo justo debajo de las uñas. No eran garras propiamente dichas, pero se les parecían. Harry, dijo Hermione con urgencia, mirando hacia las puertas del ala hospitalaria, tenemos que hablar, y no tenemos mucho tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Y por qué me siento capaz de levantar a un Troll peso muerto? Harry bajó las piernas de la cama, sorprendido al comprobar que sus pies por fin tocaban el suelo. Debía de ser al menos 10 centímetros más alto. Mírate en el espejo, sugirió Ron con gesto sombrío. Harry se acercó al pequeño espejo que había en la pared entre las camas, y su reflejo le hizo dar un paso atrás involuntario. La persona que le devolvía la mirada era inconfundiblemente Harry Potter, pero, algo más. Más alto, más corpulento, con la musculatura definida de un atleta nato. Su cabello negro, siempre revuelto, seguía igual, pero su rostro había perdido parte de su redondez juvenil. ¿Y sus ojos?
Sus ojos seguían siendo de un verde esmeralda, pero ahora tenían destellos dorados que parecían girar y cambiar con la luz. Lo más inquietante era que sus pupilas habían pasado de ser redondas a tener forma de hendiduras verticales, como los ojos de una serpiente. Mi cicatriz, susurró Harry, tocándose la frente. El rayo que lo había marcado desde la infancia había desaparecido por completo, dejando solo piel lisa. La transformación te cambió, dijo Hermione en voz baja. Físicamente, quiero decir. La sobrecarga mágica cuando se combinaron el fuego del fénix, el veneno del basilisco y la maldición del hombre lobo, reescribió por completo tu firma mágica. Soy. Harry se giró para mirarlos, repentinamente aterrorizado. ¿Soy un hombre lobo ahora? No lo sabemos, admitió Ron. No has vuelto a tu forma humana desde aquella noche, y has sido de día todo este tiempo. Pero Harry, hay otros problemas. ¿Cómo cuáles? Preguntó Harry, aunque por las expresiones en los rostros de sus amigos, no estaba seguro de querer saberlo. Hermione volvió a mirar nerviosamente hacia las puertas. Hace unos 10 minutos, Dumbledore, Fudge y Snape estuvieron aquí para ver cómo estabas. Fingimos estar dormidos, pero lo oímos todo. Snape convenció a Fudge de que Sirius nos había lanzado un encantamiento Confundus a todos, continuó Ron, con la voz tensa por la ira. Fudge se lo creyó todo. Han encerrado a Sirius en la torre de astronomía y van a llamar a los dementores para que le den el beso. Esta noche, Harry sintió algo peligroso agitarse en su pecho. Un calor que hizo que las nuevas motas doradas de sus ojos centellaran como llamas reales. ¿Qué? Esto empeora, dijo Hermione con tristeza. Snape les contó lo de tu mordedura. Fudge parecía dispuesto a que te arrestaran y te enviaran a Azkaban en cuanto despertaras, solo por ser una posible licántropa. Ese tipo viscoso y con el pelo grasiento. Harry apretó los puños y juró que podía sentir garras que intentaban extenderse desde las puntas de sus dedos. Harry, cálmate, dijo Ron con urgencia. Tus ojos están brillando literalmente ahora mismo. Harry respiró hondo, reprimiendo la rabia. Cuando volvió a abrir los ojos, Ron asintió con alivio. Aún hay una oportunidad de salvar a Sirius, dijo Hermione, poniéndose de pie con repentina determinación. Metió la mano en su túnica y sacó una larga y delicada cadena con lo que parecía un pequeño colgante de reloj de arena. Antes de irse, Dumbledore me dio una pista. Dijo que esta noche se podría salvar más de una vida inocente, y que quizá descubramos que el tiempo tiene más poder del que creemos. Hermione, ¿qué es eso? Preguntó Harry, mirando fijamente el reloj de arena. Un giratiempo, dijo sencillamente. Lo he estado usando todo el año para asistir a varias clases. Podemos regresar, cambiar lo que sucedió y salvar tanto a Sirius como a Buckbeak. ¿Viajes en el tiempo? Chilló Ron. ¿Has estado viajando en el tiempo todo el año y no nos lo has dicho? Ron, no puedes venir, dijo Hermione con tono de disculpa. Tu pierna aún no está lo suficientemente curada y, además, los giratiempos tienen un límite de peso. Genial, murmuró Ron. Primero me noquea una planta asesina, luego me rompo la pierna, y ahora me pierdo la aventura del viaje en el tiempo. Este año no deja de mejorar. Hermione se acercó a Harry con el giratiempo. ¿Confías en mí? Harry volvió a mirarse en el espejo. Sus ojos de serpiente, su cuerpo transformado, la cicatriz que ya no estaba. Todo lo que le resultaba familiar parecía desvanecerse. Pero Hermione y Ron seguían allí, seguían siendo sus amigos a pesar de todo lo sucedido. Con mi vida, dijo sencillamente. Hermione sonrió y les pasó la cadena por el cuello a ambos, atrayéndolos hacia sí. Agárrense fuerte. Vamos a retroceder 3 horas, y Harry, intenta que no te vean. Con lo diferente que te ves ahora, podrías causar serios problemas de paradojas. ¿En qué se diferencia yo? Empezó a decir Harry, pero Hermione ya estaba girando el reloj de arena. El mundo comenzó a girar. 3 horas después el lago negro resplandecía bajo la luz del amanecer mientras Harry, Hermione y Sirius recuperaban el aliento junto a la orilla. Buckbeak se acicalaba las plumas cerca, clavando de vez en cuando uno de sus grandes ojos naranjas en ellas, como diciendo que ya había volado suficiente por esa noche. Muchas gracias. Bueno, jadeó Sirius, pasándose una mano por el pelo enmarañado, eso ha sido mucho más emocionante de lo que esperaba cuando me desperté esta mañana. ¿Te refieres a cuando despertaste en una celda de prisión esperando a que te succionaran el alma? Preguntó Harry secamente, mientras su oído agudizado captaba el sonido de los grupos de búsqueda que aún rastreaban los terrenos del castillo a lo lejos. Entendido.
Sirius estudió los rasgos transformados de Harry en la penumbra, fijándose en las motas doradas de sus ojos, sus hombros más anchos, la forma en que se movía con una gracia depredadora incluso estando sentado. ¿Sabes? Te pareces muchísimo a James a los 17. Bueno, salvo por los ojos de serpiente. Y por el hecho de que probablemente ahora podrías levantar a un colacuerno húngaro en peso muerto. Sobre eso, dijo Harry, bajando la voz a un tono más serio. Sirius, quiero ir contigo. Hermione giró la cabeza bruscamente hacia él. Harry, ¿no puedes estar hablando en serio? En realidad sí puedo, interrumpió Sirius con una sonrisa débil. Es literalmente mi nombre. Esto no es ninguna broma. Exclamó Hermione con brusquedad, para luego disculparse de inmediato. Quiero decir, sé que intentas aligerar el ambiente, pero Harry, no puedes simplemente escaparte del colegio. No puedo. Harry se giró para mirarla de frente, y ella retrocedió involuntariamente ante la intensidad de su mirada serpentina. Hermione, ¿viste la cara de Fudge cuando Snape le contó que me había mordido? Parecía dispuesto a meterme en Azkaban en ese mismo instante, solo por existir como un posible hombre lobo. ¿Crees que me van a recibir bien en Hogwarts? ¿Crees que el ministerio no encontrará alguna excusa para arrestarme en cuanto aparezca? Pero seguramente Dumbledore, la voz de Harry tenía un tono amargo que hizo que tanto Hermione como Sirius se estremecieran. El mismo Dumbledore que ha estado tomando decisiones sobre mi vida sin consultarme desde que era un bebé. ¿El que me dejó con los Dursley durante 13 años? Harry, dijo Hermione en voz baja, y él pudo percibir el repentino aumento de preocupación en ella, mezclado con algo que podría haber sido culpa. No, déjenme terminar, dijo Harry, poniéndose de pie. Su nueva altura lo hacía destacar sobre ambos. Estoy harto de que otros decidan qué es lo mejor para Harry Potter. Estoy harto de que me manipule como una pieza de ajedrez por el bien mayor. Por una vez en mi vida, quiero decidir a dónde pertenezco. Sirius lo observaba atentamente. Harry, ¿estás completamente seguro de esto? La vida a la fuga no es fácil. Estaríamos constantemente alerta, sin poder quedarnos mucho tiempo en un mismo sitio. Suena mejor que volver a Private Drive durante el verano, dijo Harry secamente. Los Dursley no pueden ser tan... empezó Hermione, pero se detuvo al ver la expresión en el rostro de Harry. No puede ser que, Hermione. La voz de Harry era peligrosamente baja. No puede ser tan malo. Déjame contarte sobre mis parientes, ya que aparentemente la bruja más brillante de nuestra generación no pudo averiguarlo en 3 años de amistad. Hermione se estremeció como si él la hubiera abofeteado, pero Harry continuó, las palabras brotando como veneno de una herida. Duermo en un armario debajo de la escalera. Bueno, dormía así hasta que recibí mi carta de Hogwarts. Entonces me trasladaron a la segunda habitación de Dudley, e incluso eso fue como un regalo de los dioses comparado con lo que estaba acostumbrada. Hago toda la cocina, toda la limpieza, todo el trabajo del jardín. Si se me quema el tocino o el jardín no está perfecto, no como. A veces, ni siquiera como, solo porque les da por recordarme lo mucho que odian tenerme cerca. Sirius se había quedado muy quieto, y algo se estaba gestando tras sus ojos grises que parecía un asesinato. Vernon Dursley me pega, continuó Harry, con un tono cada vez más pragmático, lo que, de alguna manera, lo hacía aún peor. No muy a menudo, y nunca en situaciones que lo delaten. No es tonto. Pero sí lo suficiente. Petunia prefiere la tortura psicológica. Asegurarse de que sepa cuánto me desprecian, cuánto desprecian a mis padres, cuánto desprecian el mundo al que pertenezco. Harry, la voz de Hermione era apenas un susurro, y él pudo oler las lágrimas en ella incluso antes de verlas rodar por sus mejillas. Las rejas de mis ventanas en segundo año no eran para protegerme, Hermione. Eran para mantenerme adentro. Prisionera en lo que todos llaman mi hogar. Rió, pero sin ninguna gracia. ¿Sabes cuál es mi mayor miedo? Lo que veo cuando miro a un Bogart. Negó con la cabeza, incapaz de hablar. Un dementor. Porque por unos segundos, de verdad pensé que preferiría que me succionaran el alma antes que volver a esa casa. Así de mucho me quiere mi familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los sonidos de los equipos de búsqueda parecían apagados, como si el mundo entero contuviera la respiración. Esos bastardos, susurró Sirius, y su voz contenía una promesa de violencia que hizo que Buckbeak se moviera nervioso. Esos malditos bastardos. James y Lily murieron para protegerte, y ellos... No pudo terminar la frase. Hermione lloraba desconsoladamente, con los hombros temblando. Debía haberlo sabido, sollozó. Debía haberlo visto.
Todas esas veces que estabas tan delgada al principio del curso, la forma en que nunca hablabas de tus veranos, cómo nunca querías volver a casa por vacaciones, ¿cómo pude no darme cuenta? Porque no quería que lo hicieras, dijo Harry con suavidad, y la ira abandonó su voz tan rápido como había aparecido. Porque me avergonzaba. Porque pensé que tal vez me lo merecía. Nunca te lo mereciste, gruñó Sirius, y Harry recordó que su padrino había pasado 12 años en Azkaban por un crimen que no había cometido. Si alguien entendía la injusticia, ese era Sirius Black. Harry, si quieres venir conmigo, entonces eso es exactamente lo que haremos. Pero primero, iremos a Gringotts, dijo Sirius con una sonrisa afilada como una navaja y el doble de peligrosa. Eres un Potter, y los Potter han sido una de las familias más ricas del mundo mágico británico durante siglos. Es hora de que aprendas exactamente lo que eso significa. Tengo dinero, dijo Harry, confundido. Vi la bóveda cuando Hagrid me llevó al callejón Diagon. Esa era tu caja fuerte, interrumpió Sirius. Tu paga. Harry, tus padres te dejaron todo. Propiedades, inversiones, suficiente oro como para comprar un país pequeño. Y, lo que es más importante, suficiente influencia como para que el ministro Fudge se lo pensara 2 veces antes de intentar arrestarte. Harry lo miró fijamente. Estás bromeando. Nunca bromeo sobre dinero, dijo Sirius solemnemente, para luego arruinarlo de inmediato con una sonrisa. Bueno, sí que bromeo sobre dinero a menudo. Pero esta vez no. La bóveda de la familia Potter no se ha abierto desde la noche en que murieron tus padres. Todo sigue ahí, esperándote. ¿Pero por qué nadie me lo dijo? Porque ciertas personas querían mantenerte dependiente, dijo Hermione en voz baja, secándose las lágrimas. Su voz estaba cargada de vergüenza y rabia. Contra sí misma, se dio cuenta Harry, no contra él. Para que estuvieras agradecido por las migajas que te daban. Bueno, se acabó, declaró Sirius, poniéndose de pie y sacudiéndose el polvo de su raída túnica de prisionero. Vamos a recuperar lo que te pertenece por derecho, establecer las debidas protecciones legales y luego encontrar un lugar seguro para que ambos podamos decidir qué hacer a continuación. Harry sintió un alivio en el pecho, una tensión que ni siquiera se había dado cuenta de que llevaba años cargando. ¿De verdad quieres que esté contigo? Harry, dijo Sirius con voz seria, eres todo lo que me queda de James y Lily. Eres mi ahijado, lo que significa que eres como mi propio hijo en todos los sentidos importantes. Si quieres venir conmigo, ni los hipogrifos salvajes podrían impedírtelo. Buckbeak eligió ese momento para soltar un graznido indignado, como diciendo que era perfectamente manso, muchas gracias. Exceptuando a los presentes, aclaró Sirius con una sonrisa. Harry se volvió hacia Hermione, que seguía llorando en silencio. Lo siento, dijo en voz baja. Por lo que dije sobre no entenderlo. No fue justo. No, sí que lo fue, respondió, frotándose los ojos. Me enorgullezco de ser observadora, de preocuparme por mis amigos, y te fallé por completo. Estaba tan ocupada pensando en las notas, las normas y griega, que no vi lo que tenía delante. No podías saberlo porque me esforcé mucho para que no lo supieras, dijo Harry con firmeza. No es culpa tuya, Hermione. Es mía. Tampoco es culpa tuya, dijo con vehemencia. Nada de esto es culpa tuya. Ni los Dursley, ni que te mordieran, ni tener que huir. Nada de esto. Harry sintió que sus sentidos agudizados captaban la proximidad de unos pasos, aún lejanos, pero cada vez más cerca. Tenemos que irnos, dijo. Están ampliando el área de búsqueda. Sirius asintió y luego apuntó con su varita prestada hacia la torre de Gryffindor. Acció las pertenencias de Harry. Sirius, no puedes simplemente, empezó Hermione, pero se interrumpió cuando el aire se llenó del sonido de objetos volando por el cielo nocturno. El baúl de Harry fue lo primero, seguido de su saeta de fuego, su capa de invisibilidad, varios libros, su álbum de fotos y lo que parecían ser todas sus pertenencias, todo surcando la oscuridad para aterrizar en una pila ordenada junto a ellos. ¿Cómo supiste qué cosas eran mías? Preguntó Harry, impresionado a pesar de sí mismo. La magia reconoce la propiedad, explicó Sirius, reduciendo el montón con unos cuantos hechizos rápidos y guardándolo todo en el baúl de Harry, ahora del tamaño de un bolsillo. Además, puede que me haya entusiasmado un poco con la invocación. Estoy casi seguro de que cogí todo lo que tenía tu firma mágica. ¡Genial!, exclamó Harry con una sonrisa. Espero que eso incluya el mapa del merodeador. Más vale que sí, porque ese mapa tiene un gran valor sentimental, dijo Sirius, ayudando a Harry a subirse al lomo de Buckbeak. Yo ayudé a crear esa maldita cosa.
Harry se acomodó detrás de Sirius y luego miró a Hermione. De repente, le pareció muy pequeña, de pie sola junto al lago con las lágrimas aún secándose en sus mejillas. ¿Volveré a verte?, preguntó en voz baja. Por supuesto que sí, dijo Harry con firmeza. Esto no es un adiós para siempre, Hermione. Esto es solo un adiós por ahora. Será mejor que me escriban, dijo, intentando sonreír. Los dos. Quiero saber que están bien. Lo haremos, prometió Sirius. Y Hermione, gracias. Por todo. Por creer en Harry, por ayudarnos a escapar, por ser la clase de amiga que arriesga su vida viajando en el tiempo para salvar a quienes le importan. Solo, cuídalo, susurró. Ya ha sufrido bastante. Lo haré, dijo Sirius solemnemente, y había un peso en sus palabras que las hacía sentir como un voto sagrado. Buckbeak extendió sus enormes alas, presintiendo que era hora de partir. Harry miró hacia Hogwarts por última vez. Al castillo que había sido el primer lugar donde se había sentido como en casa, a las torres y torretas que guardaban 3 años de recuerdos maravillosos y terribles. ¿Listos?, preguntó Sirius. Harry pensó en todo lo que dejaba atrás y en todo hacia lo que volaba. Un futuro incierto, pero uno en el que por fin tendría a alguien que lo quisiera cerca. Un futuro donde podría tomar sus propias decisiones sobre su vida. Sus ojos serpentinos captaron los primeros rayos del alba que se abrían paso sobre el bosque prohibido, y sonrió. Estoy listo. Buckbeak se lanzó al cielo con un poderoso aleteo, llevándolos lejos de Hogwarts, hacia lo que les deparara el futuro. Abajo, Hermione observó hasta que se desvanecieron entre la bruma matutina. Luego se secó las lágrimas y emprendió el largo camino de regreso al castillo. Tenía la sensación de que cuando Harry Potter regresara al mundo mágico, las cosas iban a ser muy, muy diferentes. Y tal vez, pensó mientras contemplaba la salida del sol sobre el lago, aquello no era tan malo después de todo. Capítulo 1. Los adoquines del callejón Diagon relucían como peltre pulido bajo la luz del amanecer, aún resbaladizos por el rocío que atrapaba los primeros rayos de sol que se filtraban por las estrechas rendijas entre los edificios. Un gran perro negro avanzaba silenciosamente entre las sombras que se alargaban, sus inteligentes ojos grises escudriñando constantemente en busca de amenazas, seguido de un joven alto cuyas túnicas, transfiguradas apresuradamente, colgaban con sorprendente elegancia sobre su figura transformada. Harry se ajustó las gafas de sol que había conjurado, las cuales ocultaban sus ojos de serpiente, e intentó encarnar la confianza que Sirius le había inculcado durante 20 minutos mientras se escondían en el callejón nocturno. Escucha bien, cachorro, dijo Sirius, agarrando los hombros de Harry con la intensidad de quien imparte una lección de vida o muerte. Ya no eres aquel chico flacucho y asustadizo de Little Winging. Mírate bien. Eres alto, eres fuerte, te comportas como alguien que se ha enfrentado a magos tenebrosos y ha vivido para contarlo. Porque así es. Harry había echado un vistazo a su nuevo cuerpo. Los hombros más anchos, la seguridad con la que se mantenía erguido sin siquiera pensarlo, la forma en que su voz había pasado a ser algo que exigía atención en lugar de chillar para llamarla. Más importante aún, continuó Sirius, con sus ojos grises chispeando con esa picardía que probablemente le había valido castigos cada 2 semanas en Hogwarts, eres el heredero de una de las casas más antiguas y nobles del mundo mágico británico. El apellido Potter abre puertas, la fortuna Potter otorga respeto y la reputación Potter, bueno, habla por sí sola. Compórtate como si fueras el dueño del lugar, porque, técnicamente hablando, probablemente ya lo eres en parte. Ahora, acercándose a la imponente fachada de mármol blanco del Banco Gringotts, Harry intentó canalizar esa confianza. Los cambios físicos sin duda ayudaban. Había algo en moverse con un cuerpo que se sentía poderoso y coordinado que hacía que todo pareciera más manejable. Incluso la forma en que la gente lo miraba era diferente. En lugar de las miradas curiosas y los susurros que habían seguido al famoso Harry Potter, ahora atraía la clase de atención respetuosa que se le brindaba a cualquier joven mago bien vestido y de evidente linaje. Los goblins que custodiaban las puertas de bronce apenas les prestaron atención. Solo eran otro joven aristócrata con su familiar de impecable comportamiento. Aquí no había nada que ver. En el interior, el vestíbulo principal de Gringotts vibraba con el caos controlado de las altas finanzas. Duendes con elegantes trajes se movían con diligencia entre mostradores de mármol, donde se exhibían libros de contabilidad y bolsas de lona que tintineaban bajo el peso del oro, mientras magos y brujas hacían cola con la paciente resignación de quienes lidian con una burocracia perfeccionada a lo largo de los siglos. El aire olía a metal, pergamino y a esa particular ansiedad que acompaña a las conversaciones sobre grandes sumas de dinero.
Harry se acercó al cajero más cercano, fijándose en la elegante placa con el nombre Griphook escrito en una caligrafía fluida. El duende tras el mostrador era más bajo que la mayoría de los magos, pero su porte era tan imponente que la altura resultaba irrelevante. Rasgos afilados, ojos oscuros e inteligentes, y la mirada de alguien que había escuchado todas las historias tristes y las intrigas del mundo mágico. Buenos días, dijo Harry, complacido de que su voz sonara firme y considerablemente más grave que su antiguo chillido nervioso. Necesito hablar con los gestores de cuentas de Potter y Black, por favor. Los oscuros ojos de Griphook brillaron con el interés propio de un depredador al oler una presa particularmente interesante. Al hablar, su voz denotaba la precisión nítida de alguien que había pasado décadas tratando con la nobleza mágica y sus diversas excentricidades, delirios y, ocasionalmente, negocios legítimos. ¿Y usted lo sería? La pregunta era cortés, pero había dureza en ella. Estaba claro que no se trataba de un duende que tolerara a los que hacían perder el tiempo ni a los estafadores. Harry Potter, respondió en voz baja, y luego deslizó la autorización que Sirius había garabateado apresuradamente sobre el impecable mostrador de mármol. El pergamino desentonaba un poco con el brillo de la piedra, pero la firma era inconfundiblemente auténtica. También tengo permiso para consultar las cuentas de la familia Black. La expresión de Griphook cambió sutilmente mientras leía la carta. Su mirada penetrante oscilaba entre el pergamino y el rostro de Harry, protegido por las gafas de sol, con la expresión calculadora de quien reevalúa la situación. Cuentas de Potter y Black, repitió lentamente, como si tanteara las palabras. Muy interesante. Por favor, sígame, señor Potter. Fueron conducidos a través de un laberinto de pasillos que parecían existir en su propio espacio, pasando por puertas marcadas con nombres como Malfoy Holdings, Ancient Bloodline Trust y Curse Breaking Insurance Claims. Cuanto más se adentraban, más ornamentado se volvía el entorno, hasta que finalmente llegaron a una puerta marcada como consultas privadas, alta dirección en letras doradas que prácticamente irradiaban respetabilidad. La habitación contigua era un ejemplo de elegancia discreta. Todo caoba oscura y cuero suave, con paredes revestidas de lo que parecían libros muy antiguos y muy caros. El tipo de habitación donde se hacían y se perdían fortunas con un apretón de manos y una firma. Por favor, pónganse cómodos, dijo Griphook con una cortesía tan profesional que sugería que ya estaba calculando mentalmente los porcentajes de comisión. Los gerentes de cuentas senior los atenderán en breve. En el instante en que la pesada puerta se cerró con un suave y definitivo clic, la forma de Canuto brilló y se expandió de nuevo hasta convertirse en Sirius Black. Inmediatamente comenzó a caminar de un lado a otro como una pantera enjaulada, lleno de nerviosismo y con movimientos apenas contenidos, su largo cabello cayéndole sobre el rostro al moverse. Por Merlín, qué flacucho es el izquierdo. Sirius se interrumpió, mirando a Harry con expresión de fingida severidad. Cuidado con el lenguaje, Black. Hay que dar buen ejemplo al heredero. Sonrió y siguió caminando de un lado a otro. 12 años. 12 malditos años desde que entré en esta habitación, y aún huele a pergamino, ambición y avaricia apenas controlada. Harry se acomodó en uno de los sillones de cuero, sorprendido de la naturalidad con la que ahora adoptaba una postura segura. Había algo en la forma en que se movía su nuevo cuerpo. Fluido, controlado, como si por fin llevara una forma que le quedara bien. Sirius, cuando dices que soy rico, ¿a qué te refieres exactamente con rico? Porque esa bóveda me pareció impresionante, siendo que nunca había visto más que unas pocas libras juntas, pero si eso es solo dinero para mis gastos... Oh, cachorro, sonrió Sirius, y por un instante pareció menos un convicto fugado y más el apuesto alborotador de aquellas viejas fotografías de los merodeadores. Todo pómulos afilados y un encanto peligroso. No tienes ni idea de lo que te espera. Los Potter han amasado fortunas como quien colecciona cromos de ranas de chocolate, solo que llevan haciéndolo unos 8 siglos. ¿Y los Black? Su expresión se ensombreció ligeramente, como nubes de tormenta que cubren el sol. Digamos que siglos de ser absolutamente despiadados en los negocios, la política y, ocasionalmente, la magia oscura, tienen sus ventajas financieras. ¿Despiadado en qué sentido? Preguntó Harry, genuinamente curioso a pesar del ligero escalofrío que le recorrió la espalda. Dicho de otro modo, en cada gran convulsión política de los últimos 500 años, probablemente había un Black del lado ganador. Y si no lo había, seguro que había un Black vendiendo armas a ambos bandos. La sonrisa de Sirius se tornó depredadora. Somos muy buenos sobreviviendo, cachorro.
Es prácticamente nuestro lema familiar. Antes de que Harry pudiera preguntar por los demás lemas familiares, la puerta se abrió para dejar entrar a dos duendes que no podrían haber sido más diferentes ni aunque hubieran sido diseñados por un comité para representar extremos opuestos de algún espectro. El primero era alto para ser un goblin, casi de la altura de un mago, con una elegancia que denotaba siglos de poder. Su cabello estaba canoso por la edad, su traje oscuro era de corte impecable y se movía con la fluidez y seguridad de quien está acostumbrado a ser la persona más inteligente en cualquier lugar. Al hablar, su voz tenía el tono refinado de la aristocracia con un sutil matiz de oscuridad subyacente, como seda envolviendo una hoja afilada. Lord Black, dijo, haciendo una reverencia que, sin ser servil, resultó respetuosa. Soy Ragnok, gerente senior de las cuentas de la familia Black. Nos sentimos profundamente aliviados de verlo con vida y, si me permite decirlo, con un aspecto notablemente bueno, considerando sus recientes circunstancias en lo que, según tengo entendido, es la cárcel más desagradable de Gran Bretaña. El segundo duende era más bajo y fornido, con intrincadas trenzas que se entrelazaban en su cabello oscuro y unos ojos inteligentes que parecían catalogar cada detalle de su apariencia, postura y probable patrimonio neto. Tenía algo teatral, como un actor que disfrutaba genuinamente de su papel, y cuando sonreía, lo hacía con la aguda satisfacción de quien acaba de recibir un interesante enigma por resolver. Y señor Potter, añadió con una leve sonrisa que sugería que encontraba algo profundamente divertido en toda la situación. Soy Griphook, no el que lo acompañó. Ese es mi primo, considerablemente menos encantador y mucho más burocrático. Tengo el gran placer y el considerable honor de administrar las cuentas de la familia Potter. Su sonrisa se ensanchó. Y debo decir que hemos estado anticipando esta reunión con una emoción que apenas puedo contener. ¿Anticipando?, preguntó Harry, inclinándose ligeramente hacia adelante. Algo en el tono de Griphook sugería que se avecinaban sorpresas, y después del día que había tenido, no estaba seguro de que sus nervios pudieran soportar muchas más revelaciones. Griphook se acomodó tras un escritorio ornamentado que parecía haber surgido de la nada. Sus movimientos eran precisos y económicos, como los de un maestro artesano que ordena sus herramientas. Sus padres, señor Potter, fueron extraordinariamente meticulosos en sus preparativos para diversas contingencias. Dejaron instrucciones sumamente detalladas sobre su herencia, su tutela y qué hacer en caso de que surgieran ciertas complicaciones políticas. Ragnok asintió con aprobación mientras extendía varios documentos gruesos sobre la superficie de caoba del escritorio con la reverencia de un sacerdote que maneja reliquias sagradas. Desafortunadamente, esas mismas complicaciones políticas nos han impedido ejecutar sus deseos hasta ahora. Pero creo que los acontecimientos recientes pueden haber creado finalmente las condiciones adecuadas para, digamos, una divulgación completa. Complicaciones políticas, es decir, Dumbledore, dijo Sirius, y había suficiente veneno en su voz como para matar a un hipogrifo. Entre otras cosas, convino Ragnok diplomáticamente. Quizás deberíamos empezar con una verificación de sangre, caballeros. Una mera formalidad, comprenderán, pero la ley Goblin es bastante explícita en cuanto a confirmar la identidad antes de tratar asuntos financieros de esta magnitud. ¿Magnitud?, chilló Harry, luego se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo con su nueva voz más grave. ¿De qué tipo de magnitud estamos hablando? La sonrisa de Griphook se volvió maliciosa. Oh, señor Potter. Le va a encantar esta conversación. El ritual de verificación de sangre era elegante en su sencillez. Una gota de sangre de cada uno sobre un pergamino encantado que inmediatamente comenzó a mostrar elaborados árboles genealógicos en una brillante escritura dorada. Harry observó, fascinado, cómo su linaje se extendía por la página como enredaderas luminosas, conectándolo con nombres y fechas que se remontaban tan atrás que se perdían en la época medieval. Magnífico, murmuró Ragnok, estudiando los resultados con la satisfacción de un maestro del ajedrez que ve su estrategia desarrollarse a la perfección. Los linajes son claros, las cadenas de herencia están intactas y las firmas mágicas. Hizo una pausa, frunciendo ligeramente el ceño. Realmente, es bastante notable. Señor Potter, ¿alguien le ha comentado que su núcleo mágico ha sufrido algunos cambios bastante drásticos últimamente? Se podría decir, dijo Harry secamente, pensando en el veneno de basilisco, las mordeduras de hombre lobo y el fuego de fénix mezclándose en su torrente sanguíneo como el cóctel más peligroso del mundo. Fascinante. Tendremos que analizar las implicaciones más adelante, pero primero, las cuentas. Ragnok se irguió, adoptando una expresión formal.
Lord Black, sus bienes se han mantenido en fideicomiso desde su desafortunado encarcelamiento. Me complace informarle que nuestras estrategias de inversión han resultado bastante exitosas. El interés compuesto ha incrementado sus activos líquidos en aproximadamente un 40%. Sirius silbó suavemente, un sonido de sincera admiración. ¿40%? ¿En 12 años en Azkaban? Ustedes, los trasgos, de verdad que no creen en dejar que el oro se llene de polvo, ¿verdad? El oro que permanece inactivo es oro que no trabaja, respondió Ragnot con evidente orgullo. Preferimos que la fortuna de nuestros clientes sea lo más activa y productiva posible. Y ahora, señor Potter, dijo Griphook, y Harry casi podía ver cómo saboreaba el momento, sus cuentas. De acuerdo, dijo Harry, preparándose. Cuéntamelo a mí. Los ojos de Griphook brillaban con lo que podría haber sido afecto genuino. Esa bóveda fiduciaria a la que has estado accediendo, aquella con el pequeño paseo en carrito y los túneles giratorios que probablemente te parecieron tan impresionantemente llenos a tus ojos de 13 años, representa aproximadamente el 2% de tu herencia total. Las palabras quedaron suspendidas en el aire durante un largo rato. Harry miró fijamente a Griphook, luego a los papeles esparcidos sobre el escritorio, y después de nuevo a Griphook. Lo siento, dijo con cautela. ¿Acaba de decir 2%? 2%, confirmó Griphook, disfrutando claramente de la sorpresa de Harry. Quizás deberíamos revisar sus inversiones en detalle. Disfruto mucho esta parte. Lo que siguió fue la presentación financiera más abrumadora en la historia de chicos de 13 años, a quienes se les decía que eran ridículamente ricos. Propiedades esparcidas por 4 continentes como joyas en un mapa. La mansión Potter en las tierras altas de Escocia, con su propio campo de Quidditch y lo que los registros describían como probablemente la biblioteca mágica privada más extensa del norte de Europa. También está el viñedo en el Valle del Loira, continuó Griphook con evidente deleite, que lleva 3 siglos produciendo un vino mágico y galardonado. Los beneficios de esa propiedad por sí solos podrían mantener un estilo de vida cómodo indefinidamente. Un viñedo, repitió Harry débilmente. Soy dueño de un viñedo. Ah, la cosa mejora. El rancho ganadero en Australia abarca miles de hectáreas e incluye lo que nuestra última evaluación describió como espacio suficiente para esconder un pequeño ejército, si fuera necesario. La sonrisa de Griphook sugería que apreciaba la paranoia previsora de los antepasados de Harry. Y luego están las elegantes casas adosadas en Londres, Nueva York, Roma, Tokio y El Cairo. Todas en los barrios más de moda, por supuesto. Sirius dejó de caminar de un lado a otro y ahora contemplaba los documentos con una expresión cercana al asombro. James, eres un genio, murmuró. ¿De verdad que pensaste en todo? Las carteras de inversión, continuó Ragnok, con su voz refinada que hacía que incluso las sumas astronómicas sonaran razonables, incluyen participaciones de control en Nimbus Racing Groms, la tienda de bromas Zonko. Su padre aparentemente tenía un apego sentimental a esa inversión en particular, participaciones significativas en 3 importantes empresas proveedoras de pociones y una participación bastante sustancial en el Profeta. Esperen, esperen, esperen. Harry alzó una mano. Sus sentidos agudizados captaron la diversión que emanaba de ambos duendes. ¿Soy copropietario del Profeta? En realidad, un 23%, dijo Griphook alegremente. Tu padre adquirió esas acciones después de que publicaran lo que él consideró un artículo particularmente difamatorio sobre la ascendencia mugle de tu madre. Pensó que, si iba a ser objeto de un periodismo terrible, mejor sacar provecho de ello. Por lo visto, sus esfuerzos por mejorar sus estándares editoriales no tuvieron mucho éxito, añadió Ragnok con sequedad. Sirius soltó una carcajada que resonó en las paredes de caoba. Ese es James Potter. Siempre intentando arreglar el mundo, un periódico malo a la vez. El total de activos líquidos, continuó Griphook con el tono despreocupado de quien discute qué comer para el almuerzo, asciende a aproximadamente 12 millones de galeones. Esto no incluye, naturalmente, las valoraciones de propiedades, las colecciones de artefactos ni las participaciones empresariales, que triplicarían aproximadamente esa cifra. Harry emitió un sonido que no llegó a ser una palabra. Podría haber sido un intento de decir que... O quizás simplemente el ruido que hace alguien cuando su cerebro hace cortocircuito. Por el dulce trasero izquierdo de Melin. Logró decir finalmente, dejándose caer hacia atrás en su silla. Cuidado con el lenguaje, cachorro. Dijo Sirius automáticamente, aunque parecía igualmente atónito. Aunque, dadas las circunstancias, creo que un lenguaje mucho más fuerte estaría justificado. ¿Está bien?
Preguntó Ragnarok con lo que parecía genuina preocupación. A veces tenemos clientes que reaccionan mal al enterarse de repente de que son obscenamente ricos. Siempre tenemos sales aromáticas en el cajón del escritorio. Estoy bien, dijo Harry débilmente. Solo, lo estoy asimilando. 12 millones de galeones. Más propiedades. Más negocios. Y además, al parecer, soy copropietario del periódico que, según acabo de descubrir, una vez insultó a mi madre. Considéralo una oportunidad para la venganza editorial, sugirió Griphook con tono servicial. La expresión de Ragnarok se tornó más seria, y sus rasgos aristocráticos adquirieron el tono grave de quien trae malas noticias tras buenas. Sin embargo, caballeros, hay complicaciones que debemos abordar antes de poder continuar. La más urgente es el asunto del testamento sellado de sus padres. ¿Sellado? La voz de Sirius se tornó más fría, y Harry recordó de repente que aquel hombre había sido considerado peligroso incluso antes de su paso por Azkaban. ¿Con la autoridad de quién? Albus Dumbledore activó el protocolo de tutela de emergencia la noche en que murieron tus padres, explicó Ragnarok, con un tono cuidadosamente neutral que sugería que tenía opiniones personales sobre la decisión, pero que era demasiado profesional para expresarlas. El testamento se selló para la protección de Harry y el bien común hasta que cumpliera 17 años, quedando todas las decisiones sobre la tutela a discreción del jefe de magos. Ese manipulador, entrometido y santurrón, comenzó Sirius, pero se detuvo con un esfuerzo visible, aunque sus manos estaban apretadas en puños. Sin embargo, interrumpió Griphook con suavidad, sus instintos teatrales claramente intuyendo el momento perfecto para una revelación dramática. Su padre era, digamos, algo paranoico respecto a la posibilidad de interferencia gubernamental en los asuntos de su familia. Bastante profético, como se ha demostrado. Sacó un antiguo pergamino del cajón de su escritorio con un gesto digno de un mago. Esta copia se guardaba en la bóveda principal de los Potter, mucho más allá del considerable alcance de Dumbledore y protegida por encantamientos que harían llorar de frustración a cualquier rompedor de maldiciones. Las manos de Harry temblaron ligeramente al aceptar el pergamino. Su peso parecía mucho mayor que el de un simple papel y tinta. Ver la letra familiar de sus padres por primera vez en años le oprimió el pecho con emociones que no supo definir. Léelo en voz alta, cachorro, dijo Sirius en voz baja, su enfado anterior reemplazado por una dulzura. Eran tus padres. Deberías ser tú quien les dé voz de nuevo. Harry se aclaró la garganta. Su nueva voz, más grave, resonó con facilidad en la silenciosa habitación. Nosotros, James y Lily Potter, en pleno uso de nuestras facultades mentales y físicas, y considerablemente molestos por tener que escribir esto, por la presente expresamos nuestros últimos deseos con respecto a nuestro hijo Harry y nuestros bienes terrenales. Hizo una pausa, sonriendo levemente al reconocer la inconfundible voz de su padre a través del lenguaje formal. En caso de fallecimiento, nombramos a Sirius Black tutor legal de Harry, con plena autoridad para tomar decisiones sobre su crianza, educación, bienestar y cualquier otro asunto que pueda surgir. Confiamos plenamente en la capacidad de Sirius para criar a nuestro hijo con el amor, la guía y las ocasionales travesuras necesarias que todo Potter requiere. Gracias a Merlin, susurró Sirius, y Harry pudo ver cómo años de culpa y preocupación se desvanecían de sus hombros. Hay más, continuó Harry, alzando la voz. Debemos dejar constancia, clara e inequívoca, de que Peter Pettigrew fue elegido guardián del secreto para el encantamiento Fidelius que protege nuestro hogar en el Valle de Godric. Esta decisión se tomó en contra del consejo de Sirius, él quería ser el guardián del secreto, el valiente idiota, y rezamos a diario para que no resulte ser nuestra perdición. El silencio en la sala era profundo. Incluso los sonidos ambientales del banco parecían amortiguados, como si el peso de la revelación hubiera espesado el aire mismo. Esto te exonera por completo, dijo Harry, mirando a su padrino con algo parecido al asombro. No solo legalmente, sino que demuestra que siempre fuiste inocente. Más que eso, observó Ragnarok, mientras su mente analítica procesaba claramente las implicaciones. Proporciona una prueba irrefutable de la culpabilidad de Peter Pettigrew y, por extensión, evidencia de una enorme injusticia que tendrá importantes repercusiones políticas. Oh, aún hay más cosas buenas. Exclamó Harry, mirando hacia adelante con creciente entusiasmo. Si las circunstancias hicieran que la permanencia de Harry en Gran Bretaña fuera peligrosa, y dada la incompetencia general del gobierno mágico, lamentablemente lo consideramos probable, por la presente autorizamos a Sirius a tomar las medidas necesarias para proteger a nuestro hijo.
Esto incluye el traslado a cualquiera de nuestras propiedades internacionales, pleno acceso a todos los recursos de la familia Potter y total autoridad para tomar decisiones sobre la educación mágica de Harry, independientemente de las políticas o tradiciones del ministerio. Es como si pudieran ver el futuro, se maravilló Harry. Sus padres comprendieron que el poder crea enemigos, dijo Gryffindor con respeto. Se prepararon para numerosas contingencias, incluidas varias que parecían bastante paranoicas en aquel momento, pero que ahora resultan sorprendentemente proféticas. Presentó otro documento, este con sellos y cintas oficiales. Incluye esto. Autorización previa para la transferencia inmediata a cualquier sucursal de Gringotts en todo el mundo, con inmunidad diplomática total durante el tránsito y protección absoluta de los activos independientemente de las circunstancias políticas. ¿Quieres decir que podríamos irnos hoy mismo a América? Preguntó Sirius, y había un dejo de esperanza en su voz que hizo que a Harry se le encogiera el corazón. En menos de una hora, si fuera necesario, confirmó Ragnok. Tenemos sucursales en Nueva York, Los Ángeles, Salem y Nueva Orleans, todas las cuales mantienen excelentes relaciones con el gobierno mágico estadounidense. Macusa siempre ha sido más pragmática en estos asuntos que el ministerio británico. Sin embargo, y la expresión de Ragnok se tornó preocupada como nubes de tormenta que se avecinaban, la verificación de sangre reveló algo profundamente preocupante que debemos abordar antes de que se puedan finalizar los preparativos del viaje. ¿Y ahora qué? Preguntó Harry, aunque no estaba seguro de querer saberlo. El día ya le había deparado suficientes revelaciones como para varios años. Está usted sujeto a hechizos de sangre, señor Potter, dijo Ragnok con voz sombría. Magia ancestral ligada al sacrificio de su madre, pero canalizada mediante métodos muy irregulares y, francamente, invasivos. Alguien ha estado usando su sangre para rastrear sus movimientos, controlar sus actividades y, potencialmente, influir en su desarrollo mágico. Harry sintió un terror helado instalarse en su estómago como una piedra. Dumbledore. Casi con toda seguridad, convino Ragnok. La firma mágica es propia de alguien con su considerable poder y habilidad. Lo más inquietante es que el vínculo es tan invasivo que quien lo haya lanzado podría, en teoría, localizarte en cualquier lugar del mundo, siempre que disponga de los objetos de enfoque adecuados. ¿Objetos para enfocar? Preguntó Sirius, aunque su voz sugería que ya sospechaba la respuesta. Objetos que contienen la sangre, el cabello u otro material biológico del señor Potter, explicó Gryffindor con disgusto. Magia bastante oscura, la verdad. No ilegal, precisamente, pero sin duda éticamente cuestionable cuando se realiza sin el consentimiento de un menor. Así que incluso si fuimos al otro lado del mundo, ¿aún podría encontrarnos? Preguntó Harry. Me temo que sí. La conexión es, bastante completa. La expresión de Sirius se había vuelto amenazante de nuevo. Sus ojos grises prometían violencia. Entonces, ¿cómo lo rompemos? Porque no voy a permitir que ese manipulador bastardo use a mi ahijado como un localizador durante el resto de su vida. Ragnok y Gryffindor intercambiaron una de esas miradas significativas que hablaban de años de colaboración profesional y de experiencia compartida en la resolución de situaciones legales mágicas complejas. Hay una manera, dijo Ragnok lentamente, eligiendo sus palabras con la cautela de quien camina sobre un campo minado. Adopción por sangre. Si Lord Black adoptara formalmente al señor Potter como su hijo y heredero, se romperían por completo los lazos de sangre existentes y se reemplazarían con vínculos mágicos totalmente nuevos. Espera, dijo Harry, captando de inmediato las implicaciones. ¿Quieres decir que ya no sería un Potter? No exactamente, aclaró Gryffindor con la paciencia de quien había explicado innumerables veces las complejas leyes de herencia mágica a herederos confundidos. El ritual los convertiría en Potter y Black a la vez. Legal, mágica y genealógicamente. Heredaríais de ambas líneas familiares, llevaríais ambos nombres si así lo deseáis y tendríais acceso a la magia de ambas familias. Pero el vínculo de sangre con vuestra identidad anterior se rompería por completo, como si Harry Potter simplemente hubiera dejado de existir. Harry miró a Sirius, y sus sentidos agudizados captaron el complejo torbellino de emociones que emanaba de su padrino. Esperanza, miedo, anhelo, amor y algo que podría haber sido una alegría apenas contenida, todo mezclado en un cóctel casi abrumador. ¿Qué opinas? Preguntó Harry en voz baja. Sirius se pasó ambas manos por el pelo largo, un gesto que lo hacía parecer más joven y vulnerable de lo que sus años en Azkaban deberían haberle permitido. Harry, parecía luchar con las palabras, que claramente se resistían a salir.
Amaba a tus padres más que a mi propia vida. James era mi hermano en todo menos en la sangre, el mejor amigo que un hombre pudiera desear. Lily era, bueno, era la mejor de todos nosotros, en realidad. Ser tu tutora, protegerte, asegurarme de que crecieras sana y feliz, ese es un honor que nunca pensé que tendría la oportunidad de tener. Hizo una pausa, mirando por la ventana el horizonte londinense que se divisaba a lo lejos. Pero esto, Harry, esto te convertiría en mi hijo. De verdad, verdaderamente, legal y mágicamente mi hijo. No solo tu padrino o tutor, sino tu padre en todos los sentidos importantes. ¿Estás completamente seguro de que eso es lo que quieres? Harry observó a aquel hombre que había pasado 12 años en una prisión infernal por un crimen que no había cometido, que había escapado no por venganza ni por libertad, sino para protegerlo. Que lo había arriesgado todo, su vida, su cordura, su propia alma, solo para ver a Harry a salvo. Que ahora lo miraba con un amor y una esperanza tan transparentes que a Harry se le oprimió el pecho. Sirius, dijo, con una seguridad en la voz que incluso a él le sorprendió, me has demostrado más amor y lealtad en 3 días que los Dursley en 13 años. Si estás dispuesto a reconocerme como tu hijo, entonces no hay absolutamente nada que desee más que serlo. El rostro de Sirius se iluminó como el amanecer, pero levantó una mano. Harry, tienes que entenderlo. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. La magia implicada, cambia por completo quién eres, fundamentalmente. Tu esencia misma se alteraría, tu firma mágica se reescribiría. Harry Potter dejaría de existir, en efecto. Harry reflexionó sobre ello durante un largo rato, considerando todo lo que el nombre de Harry Potter le había traído. La fama que nunca había deseado, las expectativas que no podía cumplir, el peso de ser un símbolo en lugar de una persona. La forma en que la gente lo miraba y veía en él al niño que sobrevivió a un blanco fácil, nunca simplemente, a él. Bien, dijo con firmeza, y pudo oír ecos de la determinación de su padre en su propia voz. Estoy cansado de ser Harry Potter, el niño que sobrevivió. Estoy cansado de ser una pieza de ajedrez en los juegos de otros, cansado de que personas que nunca se han molestado en preguntar qué quiero yo tomen decisiones sobre mi vida. Quizás sea hora de que alguien más cargue con ese peso. ¿Y cómo te gustaría que te llamaran? Preguntó Ragnarok con pragmatismo. La familia Blackman tiene ciertas tradiciones en cuanto a nombres. Constelaciones, estrellas, figuras mitológicas asociadas con la fuerza y el poder. Harry sonrió, sintiéndose más ligero que en años, como si un peso que había cargado durante tanto tiempo que había olvidado que estaba ahí se hubiera desvanecido de repente de sus hombros. Hércules, dijo sin dudar. Hércules Black. Sirius echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada, una risa pura y despreocupada que pareció llenar la habitación y disipar años de oscuridad. ¿Hércules? ¿En serio? Mi hijo quiere llevar el nombre de una constelación conocida por sus hazañas imposibles y su fuerza legendaria. Me pareció apropiado, se defendió Harry con una sonrisa. Es decir, ¿de verdad has visto mi historial con tareas supuestamente imposibles? Creo que mejor aprovecho el tema. Hércules Black, repitió Sirius, tanteando el nombre como si fuera un buen vino. ¿Sabes qué? Es absolutamente perfecto. Le sienta bien al hombre en el que te estás convirtiendo. Fuerte, decidido, alguien que consigue lo que se propone sin importar las dificultades. El ritual requerirá varias horas de preparación, advirtió Ragnarok, adoptando un tono formal. Y debo recalcar que es extraordinariamente intenso, tanto física como mágicamente. Ambas partes deben estar completamente comprometidas, ya que la magia involucrada alterará fundamentalmente sus firmas mágicas en el nivel más básico. ¿Cuánto tardará la gente de Dumbledore en localizarnos? Preguntó Harry, dejando que su lado práctico se impusiera en medio del torbellino de emociones. Griphook consultó un complejo aparato que parecía una extraña fusión entre una brújula, un reloj y un sismógrafo mágico. El hechizo de rastreo de la protección de sangre muestra una actividad creciente y patrones de búsqueda cada vez más precisos. Basándome en las resonancias mágicas, estimo que tardarán unas 6 horas en localizarte específicamente en el callejón Diagon, y quizás 2 horas más en identificar Gringotts como tu destino. Entonces, dejemos de hablar y empecemos a actuar, dijo Sirius con repentina determinación, poniéndose en pie con la fluidez de quien nació para mandar. Ragnarok, prepara todo lo necesario para el ritual de adopción. No me importa el coste ni cuántos favores tengas que pedir. Griphook, quiero un informe financiero completo listo para transferirlo de inmediato a tu sucursal americana, y líquida los activos necesarios para comprar una casa digna para mi hijo y para mí.
Un lugar soleado, con privacidad y sin ninguna injerencia del Ministerio Británico. Ya lo sabía, Lord Black, dijo Griphook con evidente satisfacción, sacando otra carpeta de su cajón, aparentemente infinito. ¿Podría sugerirle la finca Potter en el norte de California? 17 acres de terreno mágico de primera categoría, protegido por excelentes protecciones, mantenido por un pequeño ejército de elfos domésticos, pero nunca habitado. Evaluaciones anteriores lo describen como ridículamente adecuado para una familia joven que busca comodidad y total seguridad frente a injerencias externas. California, reflexionó Harry. Sol, playas, nadie que sepa quién es Harry Potter, perfecto. Sirius se volvió hacia Harry con una expresión de cariño tan puro que le llenó el pecho de calidez. Así que, cachorro, ¿listo para convertirte oficialmente en mi hijo y empezar una vida completamente nueva? Harry sintió que sus ojos, afilados como los de una serpiente, ardían con algo que bien podrían haber sido lágrimas de alegría. Listo cuando tú lo estés, hizo una pausa, tanteando la palabra que durante tantos años le había parecido imposible. Papá. La palabra le sonaba extraña en la lengua, desconocida y un poco incómoda después de años sin haber tenido a nadie a quien decírsela, pero a la vez perfecta, de una forma que le aceleraba el corazón con un torbellino de posibilidades. La sonrisa de Sirius al responder fue tan radiante que podría haber iluminado todo el edificio de Gringotts. Entonces, hagámoslo oficial, dijo, con la voz cargada de una emoción que no se molestaba en ocultar. Después de 13 años de que ambos estuviéramos solos en distintas prisiones, el heredero Black por fin vuelve a casa. Mientras Ragnarok y Griphook se afanaban preparando antiguos implementos rituales con la eficiencia de maestros artesanos que habían realizado esta ceremonia quizás una docena de veces en el último siglo, Harry, que pronto sería Hércules, se permitió imaginar un futuro en el que se despertara cada mañana sintiéndose realmente deseado, incondicionalmente protegido y completamente libre para elegir su propio camino. Por primera vez en su vida, ese futuro no solo le parecía posible, sino absolutamente inevitable. 4 horas después, en lo más profundo de las cámaras rituales más seguras bajo el Banco Gringotts, una magia ancestral, más antigua que el propio Hogwarts, alcanzó su punto álgido. El ritual de adopción de sangre era algo nunca antes visto por Harry. Oleadas de poder que parecían reescribirlo desde dentro, transformando no solo su firma mágica, sino su esencia misma, su conexión con el mundo. La cámara ritual estaba tallada en piedra viva, sus paredes cubiertas de runas que palpitaban con su propia luz interior. La magia se construía lenta y sistemáticamente, mientras Ragnarok y Griphook cantaban en un antiguo idioma jeroglífico, y Sirius y Harry permanecían dentro de círculos entrelazados de plata y oro. Cuando Sirius pronunció las últimas palabras vinculantes, te reclamo como mi hijo, mi heredero, mi legado, el poder que fluyó entre ellos fue como ser alcanzado por un rayo hecho de amor puro. Cuando Harry respondió, te acepto como mi padre, mi guía, mi familia, la magia completó su circuito con un sonido como si la realidad misma se estuviera remodelando. Cuando el último rastro de magia vinculante se asentó en sus huesos como luz estelar líquida, Hércules James Black se desplomó contra el pecho de su padre, sintiéndose fundamentalmente transformado de maneras que apenas comenzaba a comprender. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sirius en voz baja, con la voz ronca tras horas de complejo trabajo mágico. Hércules alzó la cabeza y sonrió. La primera expresión de alegría pura y sin reservas que mostraba desde que era muy pequeño. Como si por fin estuviera exactamente donde debo estar. A kilómetros de distancia, en Hogwarts, las alarmas comenzaron a sonar en el despacho de Dumbledore cuando los encantamientos de sangre que unían el número 4 de Privet Drive se desmoronaron repentinamente en fragmentos mágicos, su punto de anclaje cortado tan completamente como si Harry Potter simplemente hubiera desaparecido de la existencia. Pero para entonces, la recién formada familia Black ya estaba cruzando un traslador internacional hacia una nueva vida en California, dejando atrás para siempre el complicado legado de Harry Potter y dirigiéndose hacia un futuro escrito enteramente en sus propias manos. Al final, ese futuro demostraría ser todo lo que se habían atrevido a esperar, e incluso más.